hablar un poquito pues, sobre la experiencia que he tenido en el Fellow en cirugía refractiva. Vamos a hablar sobre el protocolo de trabajo que tenemos en Oftalmosalud en Lima, un poquito sobre biomecánica corneal y cómo nos ha ayudado un poco a decidir en pacientes para detección de riesgo de ectasia en cirugía refractiva, ablaciones guiadas por aberrometría también, cuál es el protocolo que tenemos, en qué casos lo hacemos y algunos casos pues que puedan ser interesantes para mostrarles en los dos con la resolución. Lo primero entonces es todo paciente que llega a la clínica que manifiesta su deseo de realizarse cirugía refractiva, siempre se le realiza una unidad refractiva, que es esto que estamos viendo acá. Es una hoja aparte de la historia clínica, donde se le pregunta al paciente todos sus antecedentes, si utiliza o no lentes de contacto, hace cuánto tiempo dejó de usarlos, las cirugías previas, y se hace toda la parte refractiva. Una refractiva inicial, que es la que ven acá, que dice refracción subjetiva, esa es la que vemos nosotros siempre el primer día, y más adelante se le hace la refracción cicloplégica, y si es que hay una diferencia importante entre la cicloplégica y la subjetiva, pues después se cita al paciente más o menos un día antes de la cirugía para hacerle la post-cicloplégica y poder llegar ya a la refracción definitiva que se va a hacer. Aquí también tenemos en cuenta la paquimetría, tenemos en cuenta si se hace o no se hace monovisión, cuál es el ojo dominante, cuál es el target que se va a tener también para la refracción final, y hay un módulo también en la unidad refractiva especial si es para paciente post-faco. Entonces, todo paciente a la primera consulta, si ya manifestó desde que pidió la cita que quería operarse de refractiva, tiene esta hojita de unidad refractiva, por lo menos con la primera parte llena de refracción subjetiva. Y lo otro con lo que llega siempre a la consulta es con esta hoja del Galilei, que aquí podemos ver entonces la parte de la topografía, todas las curvaturas de la cara anterior, paquimetría y elevación anterior y posterior. Y digamos que solamente con la unidad refractiva y con estos mapas del Galilei ya le damos al paciente un sí, te puedes operar, o no, creo que necesito pedir un pentacam, quiero ahondar un poquito más, pero en general la idea es que el paciente desde el primer día que consulta ya tenga estos dos exámenes incluidos en su consulta y ya le podamos decidir, digamos como casi con un 90% de certeza, si te puedes operar, sigues adelante y ya el paciente sigue realizándose diferentes estudios. Hay algunos estudios que de pronto ustedes dirán, bueno, no es tan práctico o no es tan costo efectivo que el paciente tenga tantos estudios para que un Galilei, para que después un MS39, que es un OCT de córnea, nos mira toda la parte del mapa epitelial, nos separa cómo se ve el mapa paquimétrico total de la córnea, en el centro es el mapa estromal y luego nos da la idea del mapa epitelial aislado con el mapa topográfico, el mapa de curvaturas anteriores que vemos aquí abajo y una imagen de OCT de córnea. Esto lo tienen también todos los pacientes, por lo general, pues esto es un centro que además de ser docente también es de investigación, entonces todos los pacientes que van a ser sometidos a refractiva tienen todos estos exámenes, muchos porque lo necesitan y porque de pronto después nos vamos a devolver a mirar cómo estaba el mapa, si vamos a hacer de pronto un trans-PRK, si el mapa epitelial está adecuado para hacerlo o no. Pero muchos otros pues posiblemente solamente es por protocolo y por ser pues un centro de investigación, y al menos a los que estamos aprendiendo pues nos sirve mucho estar familiarizados con estos exámenes permanentemente. Entonces, como les contaba, en el proceso para continuar, ya antes de que el paciente llegue al quirófano, se le hace siempre un MS39, se le hace Pentacam y Corbis, que ahorita les voy a hablar un poquito precisamente sobre el Corbis. Y si el astigmatismo es mayor a 1,50 o si hay necesidad de hacer una ablación guiada por aberrometría, se complementa con un Sirius, que el Sirius es realmente el equipo que se conecta directamente con el Schwinn para hacer la parte de la ciclotorsión en astigmatismos, como les decía, mayores a 1,50 que tenemos que compensarlo, o para exportar todo el mapa aberrométrico y poder hacer las ablaciones guiadas. Esto es lo que tenemos disponible en quirófano de cirugía refractiva, el Schwinn 1050. Generalmente hacemos, hacemos trans-PRK. De pronto es lo que menos hacemos, lo que más hacemos es la SIC. Utilizamos el femto y microquerátomos, más o menos un 60% de los pacientes son con femto y el 40% con microquerátomo.
Pero pues aquí lo importante es saber que no siempre la tecnología es perfecta, el femto también puede fallar. Hace poco lo tuvimos más o menos por unos 2 meses y medio, 3 meses fallando, y tuvimos que recurrir en el 100% de los pacientes a microquerátomos. Entonces, por lo general, los pacientes que son de la sede principal siempre van con femto, pacientes de otras sedes de la clínica van con microquerátomo, a menos que queramos hacer flaps muy delgados, como flaps de 90 micras con el femto, esos los derivamos también para femto. Utilizamos de microquerátomos el ML7, que tiene un avance lineal, el pendular que viene con el Schwinn, el pendular de Carriazo, y también el Moria 2. Tenemos por lo general en el quirófano, tenemos por lo menos por lo menos dos, como para escoger con cuál nos sentimos más cómodos. Y ya con el equipo, como les decía, hacemos el 90-85% de ablaciones son ablaciones asféricas o ablaciones aberration free, que es el nombre que le da Schwinn a las ablaciones esferocilíndricas simples, y más o menos un 15% hacemos ablaciones personalizadas, pero ahorita les voy a hablar un poquito más sobre el protocolo que tenemos, cuándo lo hacemos y por qué. Entonces, esto es básicamente pues como todo el recorrido del paciente desde que llega a la clínica. No quise ahondar mucho en la parte de las indicaciones, contraindicaciones, porque realmente ya lo han dicho muy bien, y aquí estamos pues realmente muy en concordancia con todo lo que se ha dicho en el curso, tanto en el mínimo aplanamiento, el máximo encurvamiento, todo. Entonces realmente creo que todo pues ahí está muy claro para todos y no quería repetirles mucha información al respecto. Entonces, hablando un poquito de biomecánica corneal, les voy a dar solamente 3 diapositivas como de los conceptos más básicos de biomecánica. Lo primero es saber qué es el estrés. El estrés es la resistencia interna del material a la deformación. Entonces, una córnea más delgada va a experimentar muchísimo mayor estrés a cualquier carga que se le esté poniendo. Y el strain es la deformación que sufre la córnea o la deformación que sufre ese material desde su forma original. Entonces, si quisiéramos ver una curva de estrés por strain, que es lo que se llama el módulo de elasticidad o el módulo de Young, que es algo que siempre aparece en todos los libros de biomecánica o en artículos de biomecánica antes de ir a la parte práctica, es precisamente la curva de estrés por strain, que tanto se va a deformar un material con la carga que se le está aplicando. Entonces, en la línea, en la gráfica de la izquierda, podemos ver una curva de estrés por strain. Esto es en acero, que realmente es un material que se va deformando, digamos como directamente proporcional a la carga que se le está poniendo. Mientras que la córnea no es así, la córnea es la curva de la derecha. Inicialmente pone un poco más de resistencia hasta que ya llega a un punto en el que ya se deforma completamente. Entonces, el de la derecha es el módulo de Young, pues propiamente de la córnea. Y lo otro que tenemos que hablar es de la rigidez. Entonces la rigidez va a estar medida o va a estar determinada por el grosor corneal, por el módulo de elasticidad o el módulo de Young. Entonces el grosor corneal es una propiedad de la estructura que va a ser variable, mientras que el módulo de elasticidad o el módulo de Young, como les decía para la córnea, es el que les acabo de mostrar, y es una propiedad intrínseca al material. Entonces el grosor corneal lo vamos a medir por paquimetría y el módulo de elasticidad, aunque es propio de la córnea, va a variar un poco por edad y por la presión intraocular. Por último, entonces, ¿cuáles son los conceptos de viscoelasticidad? Entonces, la elasticidad es la capacidad que tiene un material para deformarse a medida que se le está aplicando una fuerza, pero que después vuelva otra vez a su estado original, cuando ya no se le está aplicando esa fuerza. Aquí lo importante que es que toda la energía que se le está aplicando al material, en este caso la córnea, también la utiliza para volver otra vez a su estado original. O sea, en ningún momento va a disipar la energía, sino que todo el tiempo que se le está aplicando esa energía, esa misma la utiliza para volver a su forma original. Mientras que la viscosidad es la resistencia que tiene el material a deformarse y lo que hace precisamente es disipar la energía en forma de calor. Entonces puede deformarse un poco, pero la mayoría de la energía o la mayor parte de la energía la está disipando en forma de calor, entonces no va a volver tan fácil a su forma original. Así sería como se comporta la córnea, tiene un comportamiento viscoelástico. Gracias a la elasticidad, aquí vemos la línea azul, que es la línea de carga, se deforma,
vuelve nuevamente gracias a la elasticidad a su forma normal, por eso termina nuevamente en el punto original, pero gracias a la viscosidad, como ya ha disipado parte de su energía en forma de calor, no lo hace siguiendo la misma línea, no lo hace a la misma velocidad, no lo hace de la misma forma, sino que es un poquito, digamos, como más lento. Y ese espacio que hay entre la curva de carga y descarga es lo que llamamos la histéresis corneal. Entonces, ¿qué es el Corbis y por qué les quise hablar de esto? Porque el Corbis es una herramienta que tenemos actualmente disponible para combinar la topografía y la tomografía que nos da el Pentacam con biomecánica corneal y poder hacer, digamos, un estudio más juicioso del paciente que va a ser sometido a cirugía refractiva para decidir si tiene o no tiene riesgo de ectasia. Entonces, el Corbis es una cámara de Scheimpflug de alta velocidad que está combinada con un tonómetro de pulso de aire y antes de dar el pulso de aire ilumina la córnea con una luz azul de 455 nanómetros. Empieza a tomar, a medida que va el pulso de aire, 140 imágenes del plano horizontal de la córnea, cada una con 576 puntos de medida y nos da 33 milisegundos de video. Entonces aquí pensamos, bueno, el Corbis es como un hora, sí es un poco similar, pero el Corbis es más pensado en biomecánica corneal propiamente, en dar muchos índices y darnos, digamos, como una evaluación muchísimo más integral de la biomecánica de la córnea. El HORA, digamos, tiene la parte de la esteresis corneal y el corneal resistance factor, pero digamos que no tienen como los suficientes estudios o rangos para yo poder diferenciar entre una córnea normal, una córnea que pueda estar en riesgo de ectasia, una córnea que pueda, que ya tiene queratocón. Entonces, no están bien establecidos realmente cuáles son los rangos pues, como para estas patologías. Mientras que con el Corbis sí se ha podido estudiar un poquito más. El HORA utiliza una luz infrarroja, no toma imágenes, no toma pues toda esta cantidad de imágenes y no puede controlar tampoco la posición de la cabeza, entonces posiblemente no siempre va a estar el pulso de aire en el ápex corneal. Entonces, esta es la forma como se ingresa a los datos del Corbis, está completamente integrado, como vemos acá en esta imagen, está integrado al Pentacam, es el mismo módulo de trabajo, como el mismo computador, a un lado está el Pentacam, al otro lado está el Corbis y en la misma base quedan ambos. Entonces aquí podemos ver cómo yo puedo ingresar a la base de Oculus, donde normalmente ingresamos a buscar los pacientes de Pentacam y ahí encontramos para un mismo paciente podemos ver que tiene varias tomas de Pentacam y varias tomas de Corbis. ¿Qué es lo importante? Si no quiero tomar Corbis, puedo tomar Pentacam solamente, pero el Corbis completo es acompañado con Pentacam porque precisamente los diferentes índices que nos da el Corbis más adelante pues requieren de la tomografía también para para arrojarlos. Entonces esta es la primera imagen que nos muestra el Corbis, es como la primera hoja a la que ingresamos. Voy a tratar de explicárselas que no sea muy enredado y también la idea no es ni aprenderse valores ni nada, porque finalmente por eso es que después salen unos índices que son los que nos van a permitir tomar decisiones. Entonces en esta primera hoja, lo importante, como vemos abajo, la imagen de video nos empieza a mostrar cómo hace su trayectoria el ápex corneal desde el punto original, el flujo de aire, el pulso de aire, y cómo vuelve otra vez a su forma normal. Entonces, ¿cuáles son los valores que vamos a tener acá? Lo primero es, vamos a separar esta primera hoja en tres momentos. El momento de la planación 1, el momento de la máxima concavidad y el momento de la planación 2, que es la última planación antes de volver otra vez a su forma original. Entonces, en la planación 1 vamos a tener la velocidad, como la vemos aquí en la parte inferior, aquí está el tiempo, que es el tiempo que tardó la córnea en llegar a la planación 1. Hay algunos valores que se han establecido realmente, como yo les decía, todos estos valores varían mucho dependiendo de la edad, dependiendo de la paquimetría, dependiendo de la presión intraocular. Entonces no tenemos que aprendernos estos valores propiamente, sino más los índices posiblemente. Pero acá lo más importante es que mientras más rápido llega la córnea a la planación 1, pues estamos pensando que
más rigidez está perdiendo la córnea, o sea, es menos rígida. En la velocidad también, mientras más velocidad tiene, entonces por eso aquí les muestro los valores como los valores para sospecha y los valores para diagnóstico. Mientras más velocidad tiene la córnea para hacer ese recorrido hacia la aplanación 1, también va a tener más riesgo de que esté perdiendo rigidez. Y lo otro es la longitud de la aplanación. Como vemos acá, aquí les acabo de dibujar una línea amarilla, que es la que nos muestra toda la aplanación 1, y aquí es todo lo contrario. Mientras más amplia sea esa longitud de esa aplanación 1, pues más rigidez está perdiendo la córnea. Esta es la hoja más importante o el punto más importante de donde salen la mayoría de los índices, que es la máxima concavidad. Entonces aquí también vemos también el tiempo en el que llegó la córnea a la máxima concavidad. Mientras más rápido, menos rigidez. Les acabo de dibujar ahí una linecita amarilla en la máxima concavidad que nos muestra el radio. Aquí lo más importante también, mientras el radio sea más pequeño, nos está diciendo que la córnea, por decir algo, se hundió más o se deformó muchísimo más. Entonces aquí lo que queremos es tener radios amplios. Entonces radios menores a 7.5 son de sospecha y menores a 6.9 son de diagnóstico. Ahí acabo de dibujar unos picos que son, digamos, como los picos que marcan toda la parte de la concavidad y también la distancia entre esos picos. Mientras más pequeña sea la distancia, nos está indicando también que hay una deformación más hacia el centro que nos está uniendo los picos y que hay menos rigidez. Y lo otro es la distancia que hay, ahí acaba de aparecer una línea blanca, la distancia que hay entre la posición inicial y la posición final de la máxima concavidad. Esto es lo que llamamos la amplitud de deformación. Entonces también una amplitud de deformación muy larga nos indica también que la córnea se deformó muchísimo más hacia abajo, entonces mayor a 1 también es de diagnóstico en este caso. Pero entonces, ¿qué es lo que hace el Corbis? Pues no quiere enredarnos la vida y decir, bueno, es que usted se tiene que aprender todos los valores, la velocidad, el tiempo, no. La idea es estos poderlos mirar si tenemos alguna duda o poder saber de dónde salen, pero aquí empiezan a salir los índices. Entonces, lo primero es, si para mí el radio de la máxima concavidad entre más pequeño sea es peor, pues es muy difícil saber qué tan pequeño tiene que ser para que sea más malo. Entonces es mejor convertirlo en un índice y mejor lo que hago es que el radio de la máxima concavidad, pongo 1 dividido ese radio y lo convierto ya en un índice. Entonces aquí el índice del radio de la máxima concavidad, si es mayor a 0.2, ya nos da un diagnóstico. Entonces aquí ya lo convertimos y ya no es como mientras más pequeño sea peor, sino que mientras sea mayor o igual a 0.2 es peor, porque ya lo convertimos en un índice. Y lo otro que hace es, con la amplitud de deformación, que recordemos que es todo lo que se deformó la córnea desde el punto en todo el centro, desde el punto inicial hasta la máxima concavidad, lo que hacemos es relacionarlo con los puntos aledaños. Entonces, donde dice HCDA sería la amplitud de deformación inicial o la amplitud de deformación de todo el centro, y lo que hacemos aquí en este caso es correlacionarla con 1 milímetro afuera y con 2 milímetros afuera. ¿Qué pasa? Cuando hay pérdida de la rigidez corneal, esa relación se empieza a perder. O sea, este centro deja de ser tan plano y la imagen del centro o la longitud en el centro de deformación, aquí la amplitud de deformación, no se va a correlacionar tanto con los puntos aledaños, porque los puntos aledaños van a ser muchísimo más pequeños y el centro siempre va a ser mucho más hundido. Entonces ahí nos va a dar el DA ratio max 1, que viene siendo esa correlación entre la amplitud de deformación en el centro con 1 milímetro aledaño, y el DA ratio max 2, que viene siendo con los 2 milímetros de lado. Esos son los más importantes de esta hoja, que vienen siendo el índice del radio de curvatura, que es el que les acabo de mostrar, mayor o igual a 0.2, y el DA ratio 2, que es la correlación entre la amplitud de deformación del centro y la amplitud de deformación a los 2 milímetros al lado. Estos vienen siendo entonces los valores para la aplanación 2. Y como les decía, existen muchísimos valores para todos estos parámetros, dependiendo de la paquimetría, de la edad, de la presión intraocular. Entonces no pudiéramos decir, me voy a aprender todos esos. Entonces, ¿qué hace el Corbis? Nos va a simplificar en una hoja donde mezcla todos los parámetros biomecánicos. Entonces, en el cuadro que vemos en la esquina inferior de la derecha,
Ahí me va a dar absolutamente, digamos, como todo el resumen de la parte biomecánica. Entonces aquí lo que nos dice es que la presión bueno, nos da también la parte de la presión intraocular no corregida y la presión intraocular biomecánicamente corregida. Y les voy a hablar sobre estos 4 parámetros que son los más importantes de la biomecánica. Entonces está el DA ratio, que como ya les conté es precisamente cómo se correlaciona la amplitud de deformación del centro con sus puntos a 1 milímetro y a 2 milímetros al lado. Aquí específicamente es el DA ratio 2, de los 2 milímetros al lado, que aquí estos son los valores 4.8 y 5. El radio integrado no es más que una sumatoria de todos los radios desde la planación 1 hasta la planación 2. Entonces recordemos que entre el radio sea mucho más pequeño es peor, pero como lo convertimos en un índice mayor a 0.2, entonces es como esos 0.2 todas las veces que se repiten desde la planación 1 hasta la planación 2. Entonces también, mientras el radio integrado sea muchísimo mayor, nos va a dar, digamos como aquí va a hablar también de mayor pérdida de la rigidez. El ARTH es el grosor relacional de Ambrosio, pero en este caso no es como el del Pentacam, que nos lo hace en el meridiano de mayor progresión, sino que este es el ARTH solamente en el plano horizontal, por eso vemos que los valores son un poquito mayores. Generalmente el grosor relacional de Ambrosio para la hoja del Bellin-Ambrosio de la tomografía, vemos que se acerca más a 400 o tenemos pues como esos valores más como referencia. Aquí es más o menos esto, es como 600 aproximadamente. Y lo otro que es el stiffness parameter, que para mí es el, digamos, como de los más importantes de la biomecánica, que es la presión de aire menos la presión biomecánicamente corregida sobre la amplitud de deformación 1. Entonces aquí sale un valor, este fue descrito más por Cynthia Roberts, pues fue la que más estudió sobre el stiffness parameter, y es como decir cuál es la rigidez de la córnea. Y generalmente siempre que miro el Corbis me detengo a mirar más como el stiffness parameter, porque me parece que es de los que, en estos 4, de los que más hablan sobre la parte de la biomecánica. Entonces, ¿qué hicieron aquí? Mezclaron DA ratio, radio integrado, el ARTH y el stiffness para dar un valor final, que es el CBI, que es el Corneal Biomechanical Index. Las otras gráficas lo que hacen simplemente es empezar a comparar todos esos valores con una córnea normal. Entonces lo que dicen es, bueno, el DA ratio, cómo se comportó en mi paciente, y en un paciente normal, cómo se comportaría y cuál sería la presión intraocular que tendría esa córnea, digamos como con ese DA ratio. Entonces, todas estas gráficas lo que hacen, o para lo que sirven, es para poder sacar la presión intraocular biomecánicamente corregida, porque cada uno de los parámetros lo empieza a comparar con córneas normales que tienen ese valor, cómo es la presión intraocular en esos pacientes. Desde ahí es de donde sale la presión intraocular biomecánicamente corregida. No sé si hasta ahí de pronto he ido muy rápido, los he confundido mucho. ¿Tienen alguna pregunta? No se dice si de pronto al final las preguntas, ¿cómo lo...? Listo, perfecto. Y esta entonces es digamos como la hoja final que nos muestra el Corbis, que es como el resumen de todo. Entonces aquí podemos ver a la izquierda el CBI, que ya vimos todos los parámetros que utiliza el Corbis para sacar el CBI. El BAD-D, pues que es importante, como les decía, es importante que el paciente tenga ya un Pentacam, porque nos va a mezclar los datos, toda la parte biomecánica nos la va a mezclar con la parte de la tomografía. Entonces este no es más que el mismo BAD-D que haya salido en el Pentacam. Y el parámetro más importante del Corbis, que es el TBI. Entonces, ¿de dónde sale el TBI? Bueno, aquí el valor de CBI límite es 0.55. Entonces, esto es más toda la parte biomecánica de la córnea, 0.55. Del BAD-D, que son los mismos valores que ya conocemos. Y ahora vamos a mirar de dónde sale el TBI y por qué es, digamos, como el más importante para poder hacer screening de ectasia. Entonces, desde que salió el Corbis salió hace ya un tiempo, realmente no es algo muy nuevo, pero solamente hace algunos años intentaron como formar un grupo de trabajo que se dedicara un poquito más a sacar todas estas bases de datos más extensas, a sacar todos estos índices para hacerlo más útil y para poder mezclarlo con la tomografía.
Entonces, en general, el doctor Ambrosio, la doctora Cynthia Roberts y Leo Vinchiguerra son los que han estado pues como investigando más, o son como el grupo que se ha centrado en Corbis. Y aunque ellos también, sobre todo Vinchiguerra fue el que sacó la parte del CBI, la doctora Cynthia Roberts, el Stiffness Parameter, todos se unieron para hacer el TBI. Entonces, ¿qué es lo que busca el TBI? El TBI lo que busca es mezclar la parte de la tomografía con la biomecánica y dar un índice que va a estar basado en inteligencia artificial, en un montón de cosas que les voy a mostrar ahorita para podernos decir si el paciente tiene o no tiene riesgo de ectasia. Entonces ellos lo que hicieron fue tomar 4 grupos. Un grupo de pacientes normales que tuvieran topografía y tomografía normal en ambos ojos, pero solamente tomaron un ojo por paciente. Un grupo de pacientes con queratocono también en ambos ojos que tuvieran por lo menos un hallazgo en lámpara de hendidura, y tomaron un grupo de pacientes que ellos lo llamaron pacientes con ectasia muy asimétrica. Entonces, ¿qué hicieron? Era un paciente que tenía diagnóstico de queratocono en un ojo, con signos en lámpara de hendidura, con topografía normal, o sea, un franco queratocono, pero que en el otro ojo había una topografía normal y tomografía normal. Entonces, ¿qué tenían como referencia o como parámetros de inclusión para los pacientes normales o para los ojos normales de esos pacientes que tenían ya queratocono en un ojo? Que el KISA fuera menor a 60%, el IS fuera menor a 1.45, que es la relación inferior-superior en la topografía, y que la queratometría máxima fuera menor de 47. Entonces aquí tenemos un paciente con topografía normal, pero en el contexto que el otro ojo sí tiene una ectasia franca. Entonces, ¿qué hicieron? Utilizaron inteligencia artificial, bueno, estos son como los métodos que ellos utilizaron para poder sacarlo, regresión lineal y sobre todo el random forest, pues que fue, ellos dicen pues que fue como el mejor de los parámetros que utilizaron para poderlo sacar. Y empezaron a mirar, a sacar el índice. Entonces el índice lo que hace es, se basa en el BAD-D, se basa en el CBI, pero también utiliza inteligencia artificial para poder compararlos. Y lo que hizo fue primero comparar el punto de corte de un paciente con queratocono y de un paciente con una ectasia, con ectasia muy asimétrica, cuál sería el valor del TBI para un paciente, para diagnóstico propiamente de queratocono, que aquí lo sacaron como 0.79 con 100% de sensibilidad y de especificidad. Pero el valor que nos importa es precisamente el valor que nos va a diferenciar ese paciente que tiene una ectasia muy asimétrica, o sea, el ojo normal del paciente con queratocono, que ya sabemos que es intocable y porque tiene ya una predisposición a ectasia, aunque su topografía sea normal, y cómo nos va a diferenciar de un paciente un paciente que sí es normal, que tiene sus dos ojos normales, topografía y tomografía normal. El TBI aquí fue 0.29, con una sensibilidad del 90.4% y especificidad del 96%. E incluso, pues aunque ahorita el estudio oficial del TBI es este y nos da 0.29, en alguna charla estuvimos conversando con una de las doctoras que participó en el estudio, que es la doctora Marcela Salomao, y ella nos decía que ellos están trabajando incluso con valores de 0.2 y pacientes que tengan TBI mayor a 0.2 paran, analizan bien el caso y posiblemente no lo operan. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones del estudio? Que el TBI va a estar derivado del Pentacam y del Corbis, tiene más sensibilidad y especificidad que el BAD y que el CBI, es sensible para la detección de ectasia subclínica en individuos que tengan topografías normales y también puede llegar a confirmar susceptibilidad inherente a ectasia, que es pues lo que quieren estudiar más adelante. Aquí, digamos que nos estaríamos parando en una situación que mientras más estudiemos al paciente, posiblemente menos pacientes operemos y mientras más índices estemos sacando y de pronto más cuidado le estamos poniendo a esto, pues sí, posiblemente vamos a operar menos porque vamos a tener una sensibilidad mayor, pero vamos a tener menor especificidad. Entonces, aquí lo que concluimos es que el CBI mayor a 0.55 nos habla de una biomecánica corneal alterada, el BAD-D mayor a 1.6 para sospecha y mayor a 2.6, y el TBI mayor a 0.9 ya es sospecha, y 0.29 y mayor o igual a 0.79 ya es diagnóstico. La mayoría de las charlas
que hemos tenido con expertos al respecto, lo que dicen es lo que les acabo de decir. Puede que estemos operando menos, pero posiblemente estamos operando, digamos, con mayor conciencia, porque no podemos olvidar que todavía hay un porcentaje de pacientes que aún aplicándoles los diferentes scores que hay para detección de ectasia, pueden estar haciendo ectasias con topografías normales. Entonces, la idea aquí es utilizar la biomecánica, sobre todo para las topografías normales, ¿sí? Cuando tenemos alguna alteración en la topografía o en la tomografía que nos dispara una alarma, pues muy posiblemente el TBI también está alterado y digamos que ellos no se comprometen a decir que en un paciente con topografía o tomografía normal, si el TBI sale bueno, entonces van a dar luz verde para operar, ¿sí? Aquí lo importante es sobre todo si tiene una topo y tomografía normal y el TBI está alterado, estudiarlo con más detenimiento. Entonces aquí les quiero mostrar un caso de un paciente pues con una ectasia ya grado 4, cómo se comporta la córnea, como para que podamos tener como una visión global de qué es lo que nos está mostrando toda la parte de la biomecánica. Miremos que aquí es completamente diferente a todo lo que vimos en las otras imágenes que veíamos una córnea normal, y esta es la comparación. En la izquierda vemos cómo se comporta una córnea normal y en la derecha vemos cómo se comporta ya un queratocono grado 4, cómo aumenta la amplitud de deformación, cómo se empieza a cortar un poco el peak distance o la distancia entre los picos, cómo el radio de curvatura de la máxima concavidad también se hace mucho menor. Y una córnea normal sería como si espicháramos un balón, que es mucho más rígido, mientras que un queratocono grado 4 sería como si pusiéramos el dedo sobre un globo, que se hundiría solamente en el centro. También tenemos este screening en el Corbis, que es para comparar pacientes post-crosslinking. Como les decía, como les expliqué al principio, el módulo de elasticidad o el módulo de Young, entonces aquí nos muestra en A, el azul, el módulo de elasticidad de la córnea antes del crosslinking, y en B, el módulo de elasticidad después del crosslinking, y luego nos empieza a mostrar cada uno de los parámetros biomecánicos que habíamos dicho, los 4 parámetros más importantes que forman el CDI, cómo empiezan a cambiar. ¿Por qué sucede esto? Porque un paciente con queratocono, desde el grado 1 hasta el grado 4 ya tienen el CBI y el TBI volado, o sea, el CBI y el TBI van casi que de 0 a 1 y por lo general ellos siempre ya están en 1, desde grado 1 hasta grado 2 ya están en 1, entonces yo no puedo seguir a mi paciente con queratocono, con TBI o con CBI porque realmente son índices que solamente son para córneas que están más en el rango de la normalidad, que son para la detección de ectasia. Pero aquí podemos seguir a estos pacientes con los parámetros aislados, cada uno de ellos poder ver si mejoró, empeoró o si siguió igual. Entonces me parece también pues que es una ayuda también en este caso. Aquí vamos a ver algunos casos corticos donde puede ser de utilidad el Corbis. Esta es una mujer de 28 años, aquí vemos la refracción, menos 1,75 con 0,75 por 90 y menos 2. Vemos aquí la topografía, entonces pudiéramos ver un poco de asimetría en la curvatura anterior, ligeramente como si pudiera haber algo de pérdida de la ortogonalidad, pero en general pues es una topografía que pudiera no ser tan sospechosa. La córnea ya no está, digamos, como en un límite de paquimetría ya llegando a 500. Aquí vemos 515, el punto más delgado es 512, con algunos puntos por fuera de los 3 milímetros de elevación posterior. Aquí vemos también algo de elevación de la cara anterior en el Bellin Ambrosio. O sea, es una córnea más sospechosa. Y vemos como el Corbis finalmente nos confirma el CBI mayor a 0.55, aquí está en 0.94, y el TBI en 0.51, también mayor a 0.29. Entonces, tanto CBI como TBI están alterados. En el otro ojo, exactamente los mismos hallazgos, y lo mismo también en la biomecánica. Podemos ver cómo está el CBI en 0.75 y el TBI en 0.53. Entonces, miren que ni siquiera es un cono y ya está por fuera, entonces realmente es
puede llegar a ser mucho más sensible. Esa es la idea pues, de estos parámetros. Este es otro paciente que vemos que tiene una asimetría muchísimo más marcada, también empieza a tener pérdida de la ortogonalidad, las elevaciones son normales, es una córnea que tiene un grosor normal, la tomografía aparece también normal, y en la biomecánica alterada. El CBI está bien, pero el TBI está en 0.64. Entonces, realmente son como los casos en los que pudiéramos decir, bueno, posiblemente ni siquiera la asimetría superior e inferior estaba en el rango de sospecha o en el rango que hay que detenerse, pero el Corbis me está dando la razón de que definitivamente tengo que ver un poco más allá y pensar que posiblemente sea una córnea que esté en riesgo de ectasia. Este es el otro ojo del mismo paciente. Y este es otro paciente que tiene una simetría mucho más marcada, con elevaciones normales, con paquimetría normal, tomografía normal. Y si nos vamos a la biomecánica, el CBI es 0, el TBI es 0.17, o sea, está completamente normal. Entonces, como les decía, nunca puede reemplazar el Corbis y siempre está muy marcado en todos los artículos y en todos los estudios que hay. Nunca puede reemplazar el criterio clínico de yo pensar tengo una topografía alterada, sí, pero realmente ellos tratan como de ayudar un poco, sobre todo a tomar la decisión en topografías normales cuando el TBI sale por fuera de lo normal. Pero aquí nos pudiera incluso decir, bueno, aunque hay algo de asimetría, el grosor es normal, la tomografía es normal y toda la biomecánica aparece completamente normal. Y este es un paciente que se ve, bueno, hay un astigmatismo de 2.6, pero es un astigmatismo regular, simétrico, con una córnea de 580, 575 en el punto más delgado. Hay algo en la elevación posterior, en la progresión paquimétrica. Y como vemos, el TBI está alterado, el CBI está en rango normal, pero tiene mayor sensibilidad el TBI. Entonces aquí la idea es como complementarlo un poco en esas córneas dudosas o en córneas normales. Hasta ahí la parte de biomecánica. No sé si de pronto haya dudas o alguien quiere aportar algo, el profe Mauricio, el profe Carlos. Mauro, No, Isa, muy interesante, pues esa nueva medida del Corbis yo no la conocía, pero muy interesante y como dices, probablemente se va a operar menos, pero con mayor seguridad, una medida muy importante, pues además del Pentacam que quizás en el futuro pues llegue a nosotros, muy importante saberlo, muchas gracias. Sí, así es. Yo creo que en este momento puede ser más una herramienta de investigación, pero puede que en un momento llegue a ser tan importante que sí valga la pena tenerlo y apoyarnos en él. como dice Carlos, lo más importante es la seguridad en el tiempo para nuestros pacientes. O sea, que la herramienta lo que nos brinda es eso. Y cuando uno se compromete con un paciente, queda casado de por vida, para bien o para mal. Y si es Ujú. preferible desde entrada no hacer el matrimonio y saben lo que va a fallar, para evitarse dificultades a largo plazo. Entonces me parece que en ese sentido la seguridad prima y el equipo, por lo que nos mostraste, es una herramienta excelente para esto. Muchas gracias, Isa. Listo. Sí, así es. Yo creo que aquí es como donde uno pudiera decidir qué tipo de cirujano quiero ser. Quiero ser el cirujano que está al límite, que no quiere dejar de operar y que va a estar en el límite de las córneas, o quiero ser el cirujano que opera con la conciencia tranquila, que me acuesto a dormir todos los días tranquilo, sabiendo que no estoy induciendo una ectasia en ningún paciente. Que posiblemente también podemos ser ese tipo de cirujano con las herramientas que tenemos ahorita, pero que esta nos ayuda pues mucho más. Isa, Bueno, y vamos a hablar. ¿Alguien quería decir buenos algo? días. Hola, Hola, profe. ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? Bien, felicitaciones, muy interesante. Tengo un poquito de gripa, al parecer no coronavirus. Te van a escuchar un poquito disfónico. Te felicito, muy buena presentación. Mi opinión personal es que el Corbis es un hora corregido, es un hora al que le mejoraron los errores que traía, pero no deja de ser el mismo principio del hora.
en el que lo que fundamentalmente mide el ORA y el Corbis no es biomecánica corneal, sino que es presión intraocular, en segunda medida espesor corneal y en tercera medida biomecánica corneal. En ese orden de ideas, pienso que no sé qué tanta utilidad tendría en los pacientes para cirugía refractiva. Creo que tiene más la parte investigativa y pacientes con glaucoma. Creo que tiene mucho más abierto el espectro de estudio de seguimiento y diagnóstico de estos pacientes. Me parece una herramienta valiosa además en otras patologías de córnea. No sé si las mencionaste, creo que no las escuché. Recuerden que, como lo dijiste, la córnea se comporta como un material viscoelástico y algunas situaciones, no solamente las ectasias, tienen la histéresis o la resistencia corneal disminuida, sino otras patologías también, incluso en patologías sistémicas, también la puede alterar. Entonces, es una herramienta que nos mide una variable en diferentes patologías y que puede estar alterada por muchas cosas. Todos los problemas de colágeno en enfermedades sistémicas, como el Down, el síndrome de Morquio, enfermedades endocrinas, como los pacientes diabéticos, en altos influjos de hormonales o estrógenos, también la pueden alterar. La presión intraocular, pues, obviamente la puede alterar. Las distrofias estromales, como la distrofia macular, la altera. El Fuchs lo altera y uno pensaría que lo altera hacia el incremento de la resistencia y no lo hace hacia el incremento, sino que la hace hacia la disminución de la resistencia. Entonces, no, pues, felicitaciones, me parece una muy buena revisión. No sé la utilidad en cuanto a la decisión de cirugía refractiva cuando uno tiene dudas en un paciente con una córnea sospechosa, pues uno prefiere seguir al paciente y no operarlo. Entonces, en cuanto a la determinación y la decisión de operar o no operar, no sé qué tanto valor tendría, porque entonces tendríamos que tener un Corbis para hacerle a todos los pacientes sanos porque tienen topografías normales. No sé si es una estrategia de mercadeo, porque como les dije, lo último que mide un equipo de biomecánica es la biomecánica misma, sino que mide otras situaciones reales. Igual, no quiero desmeritar el equipo, lo que han hecho los trabajadores al respecto e investigación que han hecho. Me parece demasiado valioso, me parece demasiado útil. Y muchas gracias, Isa, por la presentación. Espero que te esté yendo Listo, muy bien profe, no, por allá. muchas gracias. Gracias, claro. Mauro, yo creo que como toda tecnología, hay que esperar que se vaya decantando. Se ve prometedora y como decís, pues tiene sus limitantes, pero si eso nos ayuda para la seguridad, es una herramienta más, no es la única herramienta, obviamente. Pero sí, muy válido lo que acabas de exponer y hay que esperar que el tiempo decante todo esto. Y presidente, por eso Isa lo aclaró, es un centro de investigación muy válido todo lo tuyo, porque estamos, como bien lo has dicho, con residentes y tampoco uno se puede tragar entero pues todo lo que aparece inmediatamente. Y eso es lo que están haciendo con Luis allá, estudiando todo este como beneficios a futuro. Muy Como les interesante. digo, no es mi idea desmeritarlo, ni mucho menos. Me parece que, No, claro. pues de hecho, es algo que se conocen, no es nuevo, Carlos. El ORA se conoce alrededor del 2003. Los Sí, claro. módulos de Young sí que son antiguos. La comparación de las medidas biomecánicas de capa por capa de la córnea son conocidas hace muchos años, y se ha determinado cuál es el final de la biomecánica corneal de acuerdo a qué produce o a qué aporta cada capa de la córnea en el resultado de la biomecánica corneal final. El Corbis, si no estoy mal, es del 2015, lleva más o menos 5 años y como les dije, mejoró los aspectos en los que se equivocó el ORA.
y, perdón, y además complementa con una cámara de Chainflow. Eso me parece demasiado importante, me parece muy valioso para la oftalmología y para la seguridad de los pacientes. Listo, muchas gracias, profe. Sí, realmente ahorita es más, tiene más pues como ese valor investigativo y la FDA, precisamente como dijo el profe Mauricio, está aprobado es para paquimetría y para presión intraocular. Es como la utilidad propiamente que tiene aprobada por FDA ahorita. Bueno, vamos a avanzar a la última parte, que es un poquito más cortica, que es sobre los tratamientos con ablaciones personalizadas. Aquí en este cuadro podemos ver en qué escenarios podemos hacer ablaciones personalizadas. Podemos hacerlo en tratamientos primarios, retratamientos, reparaciones y también se ha estudiado en queratocono. En el cuadrito rojito que les puse están los casos en los que lo hacemos acá. Generalmente no lo hacemos por protocolo en pacientes de tratamientos primarios y yo les voy a hablar más que todo de retratamientos y reparaciones porque la parte de queratocono también es un capítulo aparte. Entonces, como les decía, en tratamientos primarios hay varios estudios. Lo que se ha encontrado es que la corrección pudiera ser más predecible con menos inducción de aberraciones, con mejor sensibilidad al contraste. Han tenido algunos pacientes que se han comparado ablaciones personalizadas versus ablaciones asféricas o ablaciones wavefront optimized, y una disminución significativa también, como les decía, de las aberraciones. Pero no hay evidencia realmente que se tenga que hacer en tratamientos primarios, que se tenga que hacer de rutina, y el árbol de decisiones que manejamos nosotros, que es el árbol del Schwinn, pues realmente tampoco lo recomienda como un tratamiento de rutina. Este es el árbol de decisiones que manejamos. Entonces aquí lo que hacemos es medir el wavefront ocular y el wavefront corneal. Si son menores a 0.25 el RMS y el paciente tiene una agudeza visual mayor o igual a 20/20 sin quejas visuales, se le hace una ablación aberration free, que es el nombre pues, de la ablación convencional que tiene el Schwinn. Mientras que si el RMS del wavefront ocular y el wavefront corneal no es menor a 0.25, sino que es mayor a 0.50 o la agudeza visual del paciente mejor corregida es menor a 20/20 sin otra causa, o sea, solamente porque tenga estas aberraciones, entonces ya nos vamos a mirar, listo, el wavefront corneal y el wavefront ocular son diferentes, o sea, el wavefront ocular me habla de todo, córnea anterior, córnea posterior y todo el resto de los medios ópticos del ojo. Si hay una diferencia importante entre el corneal y el ocular, estamos hablando que muy posiblemente, sobre todo si el ocular es mayor, el paciente va a requerir más, es un cambio de cristalino, entonces si está en edad para una extracción de catarata se va a hacer, pero si todavía no está en edad, se le pudiera hacer un wavefront ocular, mientras que si es el wavefront corneal el que manda la parada, son las aberraciones corneales realmente ahí las importantes, entonces si hacemos un wavefront corneal. Entonces, para el equipo que tenemos aquí, que es el Schwinn, hay diferentes herramientas. Tenemos topógrafos simples, topógrafos con aberrómetros, que es el Peramis. Tenemos el Sirius, que es un topógrafo que también combina una cámara de Scheimpflug. Y el Combi Wavefront, que es Sirius más Peramis, o sea, topógrafo, Scheimpflug más aberrómetro. En este momento el que tenemos es el Sirius, como les decía, que es el equipo que nos permite hacer toda la exportación de los datos hacia el Schwinn. Pero lo ideal, obviamente, es tener un aberrómetro, porque el Sirius es un aberrómetro basado en topografía, pero no es un aberrómetro puro, mientras que el Peramis sí es un aberrómetro puro, entonces sería como a lo que apuntamos que, bueno, supuestamente este año tenía que llegar, pero por todo lo de la pandemia, pues todavía estamos trabajando con el Sirius. Entonces, este es el manager que utilizamos para las ablaciones personalizadas. Ya les dije, pues, como cuáles son los criterios que tenemos para poder escoger al paciente. Obviamente, y no lo hacemos, no aplicamos ese protocolo para córneas vírgenes. Por lo general, son en pacientes que ya han tenido algún tratamiento previo, alguna cirugía previa, o alguna complicación en cirugía refractiva que le haya causado ese aumento de las aberraciones. Entonces, en el manager lo que hacemos es, podemos dejar marcadas todas las aberraciones, o sea, ustedes ven que aquí hay unas a color, otras que están en gris, entonces podemos tener todas a color y quitamos todas las aberraciones, pero cuando vamos a comparar cómo sería la ablación wavefront guiada versus una ablación aberration free, que es
solamente el esferocilíndrico, no podemos excedernos de 13 micras entre la diferencia de una y otra. Entonces, la aberration free nos dice cuánto va a consumir en el centro y cuánto va a consumir en la periferia. Luego, cuando hacemos el wavefront guiado, también el equipo nos dice cuánto va a consumir en el centro, cuánto va a consumir en la periferia, y ninguno de los dos, de los dos consumos debe ser diferente a 13 micras entre el wavefront y el aberration, para cada una, tanto para el centro como para la periferia. Si eso ocurre, entonces empezamos a utilizar el manager como para bajar un poquito la corrección de aberraciones. Entonces decimos, bueno, no quiero que me las corrija todas, posiblemente las aberraciones del sexto orden hacia abajo no las quiero corregir, entonces el mismo equipo lo hace automáticamente. Lo que ellos recomiendan es que no se haga manual, sino que se haga utilizando el manager. Entonces, como vemos en los cuadritos abajo, dice Minimize y Minimize Plus. Entonces ahí es donde utilizamos para minimizar un poquito el consumo del tejido. Entonces Depth lo utilizamos cuando son correcciones miópicas y Volume lo utilizamos cuando son correcciones hipermetrópicas, y el equipo solo nos desmarca las aberraciones que considera que no son importantes y que puede dejar de corregirlas. Y así empezamos a hacer, digamos, como una corrida que finalmente nos permita no tener una diferencia muy grande entre el consumo con aberration free y con wavefront guiado, precisamente para no tener una hipocorrección o hipercorrección más adelante. Y así es como nos muestra entonces el equipo finalmente cuál es la ablación que va a hacer. Entonces, en retratamiento se tiene también mucha evidencia. Lo importante aquí es la posibilidad de ampliar zonas ópticas en pacientes que ya han sido tratados previamente, compensando la aberración esférica y comática. También ha sido reportado en pacientes con queratotomía radial, y se puede hacer tanto en levantamientos de flap como en ablaciones de superficie sobre un flap ya existente. Entonces aquí les traigo un caso de retratamiento. Esta es una paciente femenina de 42 años que había tenido un LASIK miópico en el 2003, con un complemento en el 2014 también miópico, y en este momento se presentaba a la consulta con una agudeza visual sin corrección de 20/70 menos, con un menos 1,50, menos 0,25 por 140, y llegaba a 20/20 menos. Entonces aquí vemos... perdón, aquí está, esta es la refracción real que tenía. 20/100 con menos 2, menos 0,75 por 50, llegaba a 20/30. Esto es después de que ya le habían hecho un LASIK y ya le habían hecho un complemento. Y aquí vemos cómo son las curvaturas y cómo es el mapa de aberrometría. Las aberraciones de alto orden estaban en 1,50. Recordemos que cuando están mayores a 0,50, más una agudeza visual mejor corregida de 20/30, entonces ahí ya empieza a cumplir el criterio del flowchart que teníamos. La aberración esférica era 0,60 y el trifoil 0,75 eran las que estaban ahí mandando la parada. Hicimos una ablación guiada por aberrometría, y después fue por trans-PRK. Ya la paciente ya tenía flap, pero no quisimos levantarlo, lo hicimos por trans-PRK, y quedó con agudeza visual sin corrección de 20/25, con un residual de más 0,50 con menos 0,50 por 80, que corregía 20/20. Las aberraciones de alto orden bajaron significativamente. La paciente refería que veía muchísimo mejor, aunque como veía con la corrección, con la máxima corrección antes de la cirugía. Bueno, y lo podemos objetivar también acá. Realmente con las ablaciones personalizadas, aunque tratan, digamos, como la máxima prioridad es disminuir las aberraciones, pero no siempre van a tener un target de, bueno, aunque le apuntamos al target de 0, no siempre el paciente va a quedar en 0. O sea, siempre va a quedar, por lo general, va a quedar algo residual, pero ahí está la opción de que el paciente se sienta bien, no quiera tener ningún otro tratamiento, o hacer un segundo tratamiento ya aberration free o convencional para ese residual que quedó, ya sin inducción de aberraciones. Y en reparaciones, entonces les traigo este caso, que es un paciente masculino, tenía esta refracción, menos 2 con menos 0,50 por 180, con topografía de tomografía normal, menos 1,75 con menos 0,25 por 15, llegaba a 20/20. Resulta que durante la cirugía, esto fue con femtosegundo, el femto perdió vacío, dejó de hacer el corte, y bueno, esto fue hace casi un año. Yo todavía no estaba en el fellow que estaba en ese momento pues paró, puso lente de contacto, no levantó pues en ningún momento porque realmente había un corte incompleto, le puso lente del contacto al paciente y lo sacó del quirófano.
Cuando el profesor llegó, pues él le dijo, no, hay un paciente que no le pude hacer la ablación, perdió el vacío del femtosegundo, bla, bla, bla. Entonces el doctor dijo, bueno, vamos a hacer un LASIK, vamos a utilizar el microquerátomo para hacer un corte más profundo. Resulta que por cosas de, no sé, de la vida y del afán, el paciente tenía un lente de contacto y el profesor no le quitó el lente de contacto antes de hacer el corte con el microquerátomo. Entonces, claro, lo que cortó fue el lente y mini rebanadita de estroma anterior, casi que epitelio con casi nada de estroma. Entonces aquí podemos ver, ya lo que él hizo fue, pues lo llamamos como un flap libre muy superficial, supremamente pequeñito. Entonces aquí ya lo que él hace es recolocarlo. Y lo más importante aquí es esperar. Entonces, ¿qué voy a hacer con este paciente? No le pude hacer la ablación, tiene un corte, ya un corte incompleto con femto y encima un corte superficial muy irregular con microquerátomo, esperar. Entonces, esto es un mes después, cómo se ve la topografía, cómo van aumentando las aberraciones de alto orden en 1.7. Entonces, cómo se ve el OCT. Aquí vemos también la comparación, cómo era antes la topo, el paciente corregía 20-20, cómo está ahorita con un astigmatismo de 350. Sorpresivamente se ve regular, no está tan feo, pero corrige a 20-25. Aquí vemos el seguimiento 6 meses después. Aberraciones van bajando un poco. La comparativa entre antes. Aquí vemos las aberraciones, ya van en 1.4 las aberraciones de alto orden. Este es el Sirius, así es como nos muestra las aberraciones, y este es exactamente el que exportamos al Schwinn. Aquí vemos ya está en 20-25-2, el mejor corregido con un cilindro de 3. 14 meses después, ya el cilindro topográfico se mantiene, 2.4. Las aberraciones han bajado un poco más. Aquí podemos ver ya la comparativa entre el antes y todos los seguimientos que se han hecho hasta 14 meses. Y esta es la aberrometría final, 1.46. Las altas órdenes corregía a 20-25 menos con el astigmatismo, con el mismo astigmatismo de 3. Ya cuando nos dimos cuenta que había que había una estabilidad tanto en la refracción, en la topo, en las aberraciones, pues decidimos hacer, ahora sí, 14 meses después, la ablación. Entonces, una ablación también guiada por aberrometría, trans-PRK. Aquí está el video, no sé si, bueno, el primero es el trans-PRK, el que vemos ahí, pues que es como una ablación más circular y uniforme. Y ya después empieza a hacer el guiado, que ya es un poquito más centrado solamente en los sitios en los que se quiere tratar. Este es el mismo paciente, ya con unas aberraciones de alto orden de 0.42. Vemos que todas bajaron, las que estaban antes más altas ya están en límites normales, antes todas estaban en zona roja, ya están entre amarillo y verde todas. El paciente estaba en 20-25-2 a los 10 días, corregía 20-20-1 con un cilindro de 1.50. Y ahorita, 3 meses después, ese ojito, que es el ojo derecho, está en 20-20-2, con este residual de 0.25 con -1 por 175, corrige ahora sí a 20-20, que eso es lo más importante, con aberraciones ya alto orden 0.27, no está ninguna por fuera de los límites normales. Y el paciente está feliz. Bueno, no es el paciente de cirugía refractiva que queríamos que fuera al principio, pero para el daño que ocurrió en esa córnea, que podía haber sido algo peor, pues se hizo una reparación adecuada. Y bueno, ahorita tenemos una serie de casos en pacientes, en ablaciones personalizadas, en pacientes con queratocono y en pacientes con astigmatismos irregulares, que ahí están las reparaciones y los retratamientos. En pacientes con queratocono vemos una reducción significativa de las aberraciones, tanto el RMS de alto orden y sobre todo pues el coma, que es el más constante en los pacientes con cono.
y en los astigmatismos irregulares, que son las reparaciones y los retratamientos, sobre todo pues, se observan las aberraciones de alto orden, porque las otras realmente son es un grupo muy heterogéneo, no todos tienen las mismas aberraciones, entonces aquí sí no hay pues como una reducción significativa. Y eso es todo lo que les quería mostrar. Muchas gracias a todos, muchas gracias por invitarme y pues bueno, no, a todos los que me acompañaron en la residencia, aquí les puse unas foticos pues puede que falten muchos, pero pues como de todos los que recuerdo mucho y espero volver pronto ya para estar con ustedes allá. Excelente, muchas gracias por compartirnos tanta información, creo que fue muy productivo esta mañana. Y sí, hay mucho que decir de todo este tema de la tecnología, las nuevas tecnologías y digamos que enfrentar al paciente. Y en el último caso queda claro lo que hablábamos, es el acompañamiento del paciente. Definitivamente, cuando hay alguna dificultad, lo mejor que puede hacer uno es estar ahí, quedarse con el paciente, acompañarlo y mirar el resultado tan adecuado que se tuvo al final. Muchas gracias por compartir todo eso. No sé si hay algún comentario de parte de los asistentes. Parece que todo muy claro, Isa. Excelente, ¿Listo? excelente introducción y gracias por la foto, bonito recuerdo. Sí, sí. ¿Cuándo regresas? ¿Cuándo regresas? Bueno, pues en diciembre espero ir a pasear, pues a visitar a la familia y volver otra vez, yo creo que por ahí hasta marzo o abril, más o menos. Porque tuvimos un tiempo sin córneas, entonces la idea es compensar ese tiempo que no estuvimos haciendo trasplantes. Ah, bueno, perfecto. Ya casi. Sí, ya Ya casi, casi. eso se va volando. Bueno, Bueno, profes, muchas gracias por invitarme. Un abracito. Les quiero mucho a todos. bien. Bueno, Andrea o Laura, no sé quién va a dar paso a lo que sigue. Yo le voy a dar paso. Isa, muchas gracias, súper chévere la charla. Gracias por compartir. Gracias a ti, Lauris. Bueno, le vamos a dar paso primero a Alejandro.